Bueno, pues muchas gracias a la Asociación Mexicana de Estudios en Estética, así como a la Universidad Autónoma de Querétaro, por darme la oportunidad de presentar este trabajo, que como ya lo mencionaba, lleva por nombre Tres cuerpos en las reflexiones de Maya Deren. Quisiera empezar por mencionar que la idea de realizar este proyecto viene a partir de la lectura de la convocatoria del Congreso. En dicho texto se invitaba a los ponentes a reflexionar en torno a tres tipos de cuerpos: cuerpos de creación, cuerpos de reflexión y cuerpos de apropiación. Es así como nace mi interés por ver cómo estos cuerpos se encuentran pensados en las reflexiones de Maya Deren. Introduciendo un poco a esta cineasta, es considerada como la madre del cine de vanguardia americano. Fue autora de algunos cortometrajes y mediometrajes, de entre los que destacan Meshes of Afternoon, Atlant y Estudio de Coreografía para la Cámara, entre otros, claro. Hay que remarcar que ella no solo fue cineasta, sino que también fue una teórica y que a lo largo de su trayectoria intelectual fue autora de ensayos, conferencias e incluso un libro titulado Un anagrama, ideas sobre arte, forma y cine. Su obra teórica de Maya Deren se encuentra editada y traducida al español por Carolina Martínez, que lo que hizo fue reunir su obra en un compilado que lleva por nombre Universo Dereniano, textos fundamentales de la cineasta Maya Deren. Es a tal compilación a la que me estaré refiriendo cuando hable de las reflexiones de esta cineasta. También cabe advertir el carácter de estas reflexiones, y es que se fueron dando conforme avanzaba su trayectoria artística. Es por eso que algunos conceptos pueden tener diversos matices dependiendo del año o el ensayo desde el que se aborden. Pero a pesar de ello se puede hablar de una cohesión entre sus diversos ensayos y conceptos. Ella misma dice que su teoría es dinámica y volátil. Bien, también quisiera mencionar que este proyecto será abordado desde la estética del cine, tomando como referencia el texto de Lauro Zavala, titulado ¿De qué hablamos al decir estética del cine? Según este autor, la estética del cine en un sentido muy general es toda reflexión filosófica sobre la naturaleza del cine y sobre la experiencia del espectador de cine. Pero esta, a su vez, se divide en dos principales tendencias: la filosofía acerca del cine y la filosofía a través del cine. Esta segunda tendencia hace referencia a toda reflexión filosófica que se produce de manera instrumental e implícita al realizar una película. Es en esta donde se encuentra, a su vez, otra temática, y dentro de esta también se encontraba otra tendencia, que corresponde a la producción de poéticas personales de la creación cinematográfica. Entonces, es así como se abordarán las reflexiones de Maya Deren, teniendo en cuenta que ella como teórica fue productora de una poética personal sobre el cine. Ahora, ya entrando en materia, empecemos por hablar de cuerpo de creación. El cuerpo de creación, tal como lo plantea la convocatoria, hace referencia a los cuerpos de quienes generan las realidades y fantasías del cine desde sus diversas facetas. Fundamentalmente es aquello o aquel que crea, ¿no? Pero para poder entender cómo concibe Maya Deren este tipo de cuerpo, primero hay que entender cómo concibe de una manera más general el arte y posteriormente la figura del artista para dar con el cuerpo de creación en lo que corresponde a la cinematografía, ¿no? Bien, empecemos por ver qué es el arte. Para ella, el arte es un compuesto que se forma a partir de la relación dinámica de tres elementos, a saber, aquí cito, la realidad a la que un hombre tiene acceso de manera directa, el crisol de su propia imaginación y el instrumento artístico por el que desarrolla a través de hábil ejercicio y control sus manipulaciones imaginativas. Entonces, es a partir de la relación de estos tres elementos que se va a dar la invención artística. Esta invención artística difiere de las invenciones de la ciencia, pues en esta última, las invenciones tienen validez hasta que una cumpla mejor su propósito, ¿no? Y lo que pasa en la invención artística será que las invenciones, siendo experiencias de naturaleza emocional e intelectual, son como tales válidas para cualquier época. Maya Deren dota al arte de un tipo de preocupación particular. Ella menciona, la preocupación principal de una obra de arte es la creación efectiva de una idea. Implica una manipulación consciente de su material a partir de un punto de vista intensamente motivado. Podría decirse que para nuestra autora, el arte hace posible la conexión entre el mundo inmaterial y mundo material, siendo la obra de arte el soporte y la manifestación material de elementos inmateriales, como bien pueden ser emociones o ideas. En sus propias palabras dice, en la obra de arte el problema estriba en crear un objeto material con existencia sensorial, la cual es una manifestación de emociones e ideas que son inmateriales. Así que el arte es la manifestación material de cosas inmateriales. En este sentido, pues la verdadera invención artística es una invención emocional. La invención mencionará combina cosas ya conocidas para crear algo nuevo. Es decir, una obra de arte pone en relación elementos conocidos para crear una experiencia nueva. Al combinar y relacionar estos elementos, lo que hará la obra de arte es formar una unidad.
Y el concebir la obra de arte como unidad para Deren va a implicar concebir un espacio único para cada elemento en tal conjunto. En sus propias palabras dice, a lo que me refiero es que el elemento solo puede entenderse si nos preguntamos qué significa en función de la obra y no en función de lo que significa para cada uno. Entonces, así, el significado de la obra de arte no viene dado por los elementos presentes, sino que más bien viene dado por cómo se relacionan entre ellos estos elementos. Finalizo con esta cita que dice, una obra de arte es un complejo emocional e intelectual cuya lógica se basa en su forma global. Ahora, habiendo visto cuál es la concepción del arte bueno, para nuestra autora, sigue preguntarnos por cuál es la concepción de artista. Y tomando como referencia algunos de los puntos tratados anteriormente, para Deren, el arte, al ser una invención en un sentido emocional, el artista también debe ser un inventor, o mejor dicho, un autor. Y autor hay que entenderlo aquí en su sentido más original, como lo menciona Ortega y Gasset. Autor viene de autor, el que aumenta. Los latinos llamaban así al general que ganaba para la patria un nuevo territorio. Entonces, el artista para nuestro autor es alguien que aumenta el mundo al crear, pero sin olvidar que esto lo hace siempre con ayuda de su instrumento. El proceso creativo se dará en dos partes. Por un lado, la experiencia de la realidad tal como la vive el artista, y por otro, la manipulación de esa experiencia para convertirla en una realidad artística. Entonces, así, pues la motivación que tiene el artista a la hora de crear vendrá dada por el deseo de crear una experiencia que, de no ser por él, no podría producirse. Aquí ella lo menciona. Quiere el artista crear algo merecedor de ese esfuerzo especial, algo que sea nuevo para tu experiencia. La creación de una experiencia, que es el objetivo de una obra de arte, cuando es nueva como experiencia, pero no necesariamente como idea básica. Quisiera la cita. Entonces, para crear tal experiencia nueva, el artista se tiene que valer de su medio, o mejor dicho, de la convicción que tiene de que su medio tiene potencialidades infinitas para expresar su percepción particular de la vida. Y aquí, al hablar de que el artista busca expresar su percepción particular de la vida, también se va a hablar del uso que el artista le da a su propia experiencia, pues como ella menciona, no se puede partir de otra experiencia que no sea la del artista. En términos derenianos, el hecho de que el artista parte de su experiencia subjetiva personal no implica una imposibilidad de expresión entre el artista y público, pues existe lo que ella llama subjetividad colectiva, que la define como la comunicación artística entre estos elementos comunes a todas las personas. Ella va a sintetizar muy bien esta noción de lo que he mencionado con un ejemplo. Dice, todos conocemos el miedo, una experiencia universal. Cuando un artista crea una experiencia del miedo, comparte la universalidad de esa emoción básica, pero le da una visión nueva que refresca tu sentido de ella y que ilumina de nuevo ese principio. Ahí cierro la cita. Finalmente, bueno, pues queda por mencionar que si bien el artista es el encargado de crear la obra de arte, esta se vuelve autónoma en cuanto la culmine o bien la abandone. La relación entre artista y obra, en algunos sentidos, será similar a la que se da entre una madre y un hijo, ¿no? Ella menciona lo siguiente. La obra es concebida, se le da forma y es alimentada y conformada hasta el día en que emerja del cuerpo paterno o materno como una forma organizada e independiente. Entonces, bueno, una vez realizada, esta se vuelve independiente y también se vuelve una unión en sí misma. Ahora bien, ya habiendo expuesto las principales características de la concepción de arte y artista, queda por ver cuál es el cuerpo de creación que hay en el cine. Hay que recordar que uno de los puntos principales en relación al concepto de artista es el punto que hace mención a la importancia del instrumento para el artista. Recordemos que el instrumento es aquello que le permite al artista convertir su experiencia en una invención artística. Por eso ella va a decir que la creación no es solo el artista, sino que es el fruto de la colaboración entre el artista y el instrumento. Aunque en el cine, a diferencia de otras artes, el instrumento, la cámara, juega un papel de manera activa en la creación, pues puede servirse de aquellos elementos creativos y específicos para la cámara del cine, que, como ella menciona, dice, den como resultado nuevos descubrimientos, nuevas formas, en lugar de imitaciones de las formas creadas por otros medios. Es por eso que para Deren resulta de gran importancia que el artista sea investigador en el sentido de encontrar nuevas maneras en las que la cámara pueda servir a la actividad creativa. Es así como el cuerpo de creación en relación al arte del cine se forma a partir de dos elementos, el cineasta y su instrumento, que, como lo menciono, es la cámara. Esta relación entre cineasta e instrumento se va a dar de una manera única para nuestra autora en la figura del amateur. Ella menciona, la clasificación misma de amateur tiene una connotación de disculpa, pero esa misma palabra, del latín amator, amante, se refiere a alguien que hace algo por amor y no por razones económicas o por necesidad.
Y ese es el significado desde el cual el cineasta amateur debería encarar su cometido. Entonces, bueno, la principal característica en la figura del amateur es una libertad, que esta libertad se da en dos sentidos. Por un lado, tiene una libertad en su ejercicio creativo, ya que el empleo del amateur no va a estar en juego a la hora de intentar crear. Y por otro lado, tiene una libertad de movimiento al tratar con un equipo pequeño en relación a los que eran usados por la industria de aquel entonces. Este segundo sentido de libertad es el que le da al amateur una ventaja que, como ya menciona, con su equipo pequeño y ligero, tiene para fotografía cándida una discreta movilidad física, que es la envidia de la mayoría de los profesionales que están bajo la presión de sus toneladas de monstruos, cables y equipo. A lo que añadirá nuestra autora que no había en su tiempo un trípode que fuera tan versátil como lo podía ser el cuerpo humano mismo, que hacía posible una combinación de ángulos y acciones. Entonces, la mejora para el amateur no se da en función de la adquisición de un mejor equipo de filmación, sino que se dará usando lo que tiene al máximo sus capacidades. Ella menciona, la parte más importante de tu equipamiento eres tú mismo, tu cuerpo móvil, tu mente imaginativa y tu libertad para usar ambos. Asegúrate de usarlos. Entonces, es así como el cuerpo de creación para Maya Deren se encuentra en la figura de amateur. Ahora bien, pasando a los cuerpos de representación, estos hacen referencia a la humanidad recreada, ya sea mostrada, representada o diseñada en imágenes cinemáticas. Pero antes de poder tratar el cómo se presentan, para ello se abordará el concepto de obra cinematográfica, así como los elementos principales de esta para finalmente dar con los cuerpos de representación. Retomando algunos aspectos básicos de la exposición del concepto de arte, recordemos que la función de arte para Deren es la creación de una experiencia a partir de una invención emocional, que se da a partir de lo invisible manifestado en un soporte visible. Esto ya lo había dicho. El cine, al ser una nueva forma de arte, lo que tendrá es la capacidad para crear realidades nuevas y mágicas con los medios más simples. A esto se suma que nuestra autora encuentra un gran interés por esta forma de arte, pues le parecía cualificada para proyectar ciertas realidades interiores, haciendo uso de lo que ella consideró como el poder mágico del cine. El cine, para ella, es un arte fundamentalmente visual, recordando que en los años en los que escribe sus reflexiones, pues el uso del sonido era una mera potencia y no una realidad. Entonces, pues, con lo que trabaja la obra cinematográfica son los estados visibles del ser o la acción, como ella menciona. Ahora, es por eso que al concebir una película, según ella, no debe pensarse en términos literarios o dramatúrgicos, sino en términos meramente visuales. Recordando también otro punto de importancia sobre la obra de arte, la unidad aparece en la concepción de película. Para que la película pueda pensarse como unidad, como un todo, sus elementos deben estar relacionados acorde al carácter del instrumento cinematográfico, que en este caso será la cámara. Y de esta forma haya una invención artística que crea una experiencia, ¿no? Si bien el cine es un arte que trabaja con materia visual, también es un arte del tiempo y el espacio, que como la cito, con una capacidad única para crear relaciones espaciotemporales nuevas y proyectarlas en la realidad. Esa realidad que está esperando a ser mostrada con un impacto irrefutable. Ahora, queda por preguntarnos, ya vimos qué es la película, pero ¿cuáles son los elementos de la película? Bien, la idea principal que tiene nuestra autora al hablar sobre los elementos del cine es que el cine es un arte que trabaja con la imagen, pero en una condición espaciotemporal. El prestar atención a las potencialidades específicas en el cine que el cine puede ofrecer no equivale a invalidar otras condiciones de otras artes, sino que más bien consiste en relacionarlos de acuerdo a la capacidad especial que tiene. Esto es, las manipulaciones derivadas de su condición de arte del tiempo y el espacio. Entonces, la diferencia principal entre el cine y las otras artes viene dada por su instrumento, la cámara cinematográfica. Esta es capaz de crear relaciones entre el tiempo y el espacio. Entonces, el cine en sus condiciones, aquí viene un punto importante, funciona de manera inversa a como lo hace la fotografía, según Deren. Menciona que mientras la fotografía se dedica a traducir el tiempo en términos espaciales, el cine se dedica a crear espacio mediante el tiempo. En este sentido, el espacio debe tener significado en el tiempo, en el cine. Entonces, en la obra cinematográfica, sea como sea que las imágenes se relacionen, ya sea narrativa o poéticamente, su estructura siempre será secuencial. En este sentido, la acción creativa del cine acontece pues en su dimensión temporal y por esta razón, el cine, aunque compuesto de imágenes especiales, es principalmente una forma temporal. Hay también un tercer elemento que Maya Deren considera propio del cine, que es el montaje. En relación a este, señala que se le ha prestado relativamente poca atención en cuanto a la cuestión de si el cineasta debe pensar en el montaje a la hora de filmar. Esta cuestión pues le resulta interesante ya que
ella piensa el montaje como parte inicial del planteamiento de una película. Esto es, pensando en cómo hará el montaje mientras se filma. Y a partir de esto piensa en las combinaciones posibles entre movimiento, ritmo, orientaciones que resultan potencialmente ricas. Entonces, así el montaje adquiere una gran importancia, pues será el factor que permita la conexión entre sucesos, así como que también será el responsable del valor emocional que las secuencias pueden adquirir. Y el hecho de que el cineasta pueda pensar en montaje durante la filmación permitirá a la hora de la edición que la obra se presente como unidad y no como una recolección de tomas azarosas. A partir de su dimensión espacio-temporal del cine y el montaje pensado como parte esencial, pueden surgir distintas posibilidades para la creación. Todo esto no hay que olvidar que el uso de todas estas técnicas no son un fin en sí mismo, sino que tendrán valor en la medida en que puedan ser utilizadas para la idea. Ella lo menciona tal cual, dice, sin embargo, tales técnicas especializadas no deben usarse nunca como fin en sí mismo, siempre debe subordinarse la técnica a la idea. Y habiendo visto cuáles sean estos elementos y viendo cómo se muestra en la obra cinematográfica, que fundamentalmente está compuesta de 3 elementos importantes, a saber, espacio, tiempo y montaje, queda por preguntarnos cuáles son los cuerpos de representación. Esto lo haremos principalmente refiriéndonos a su ensayo Coreografía para la Cámara de 1945, y recordemos que al hablar de cuerpos de representación hacíamos referencia a la humanidad recreada, mostrada o representada o diseñada también en imágenes cinemáticas. Bien, retomando que la obra de cine, la película, es concebida por Maya Deren como si fuera una unidad, es así como los cuerpos de apropiación encuentran su lugar en el conjunto como parte de ese todo. En referencia a su película, A Study in Choreography for Camera, menciona lo siguiente. En tal propuesta, las personas que aparecen en la película no son las que le dan sentido. Estas son elementos de un todo y su impacto y su significado se deriva de exposición a ese todo. Pero hay que decir, hay que añadir esto, que si bien estos cuerpos por sí mismos no dan sentido a la película, sí son de gran importancia cuando hablamos de la cinedanza. La cinedanza para Maya Deren queda definida como una danza tan vinculada a la cámara y al montaje que no puede ser interpretada en su conjunto en ningún lugar, salvo en esta película concreta. Esta definición de cinedanza lo que hace es tener una estrecha relación con la concepción de danza para nuestra autora. Ella menciona que la danza no solo consiste en la manera de mover las partes del cuerpo, sino que también consiste en una relación entre el bailarín y su entorno. Bien puede ser el teatro o también, en el caso de la cinedanza, la cámara, ¿no? Así, la incorporación de la cámara a la hora de esta cinedanza suscita en el cineasta el deseo de aprovechar las ventajas de este instrumento. Esto puede resultar en una desarmonía si es que la danza del bailarín está pensada en principio para ser exhibida en términos teatrales. Entonces, bueno, lo que va a hacer esta cinedanza es abrir un espacio de colaboración entre el cineasta y el bailarín. También hay que añadir que estos cuerpos tienen una relación con los elementos propios de la obra cinematográfica, pues el bailarín, la cámara y el montaje generan una responsabilidad de índole colaborativa para poder generar los movimientos de tal forma que esta danza solo podrá ser concebida dentro de su conjunto, la película, ¿no? Uno de los ejemplos de cómo los cuerpos mostrados en la obra se relacionan con los elementos de la misma es esta cita. Dice, en otras palabras, usé la integridad de un movimiento, su continuidad de ritmo, para unir lugares en principios conectados. Este es, obviamente, un uso potencial temporal del cine que se sustenta en el ritmo del movimiento y en el hecho de que dos lugares diferentes pueden unirse gracias a la fuerza de ese ritmo. Entonces, bueno, para finalizar, la cinedanza, de manera general, lo que hace el bailarín es moverse en un mundo imaginario, que es solo posible gracias a la cámara y a las técnicas que tiene la cámara, y puede ser usado el cuerpo de ese bailarín para relacionar lugares que en principio no tenían relación alguna. Y finalmente queda por decir que si uno quiere indagar más en la concepción de esta cinedanza, es abordada de una forma muy compleja en este ensayo académico llamado Coreocinema, Relaciones y Tránsitos en la Constelación Medial, que, su autor es Gabriela Monroy. Ella trata mucho del tema. Bien, finalmente, hay que hablar del cuerpo de apropiación, ¿no? Hay que mencionar que de los 3 tipos de cuerpos, el de apropiación es el menos abordado por Maya Deren. Y si entendemos al cuerpo de apropiación, se me olvidó mencionar que son los de las y los espectadores que aprecian, se emocionan e interactúan con las películas, ¿no? O decirse espectador. Si entendemos que el cuerpo de apropiación es el espectador dereniano, este tendrá una gran importancia en el desarrollo de las potencialidades del cine como forma de arte.
ya que, como ella misma lo menciona, no solo el artista de cine debe luchar por descubrir los principios estéticos de este primer arte nuevo en siglos, es la audiencia también quien debe desarrollar una actitud receptiva, designada y específicamente para el cine y libre de criterios críticos que han sido desarrollados para otras formas de arte más antiguas. Es ahí. 2 minutos. Sí, gracias. Es ahí donde radica la importancia del abordaje del cuerpo de apropiación en Maya Deren, recordando que para ella la función principal del arte era la creación de experiencias nuevas. El espectador deberá hacer un esfuerzo, primero a nivel físico, ¿no? Pues la presentación de la obra propone dos alternativas. Bien podemos identificarnos con ella o negarla, o también retirarnos del todo a una conciencia distante, concibiendo su realidad como una metáfora, una mera metáfora. Entonces, la apreciación de una obra de arte que aborde realidades de la experiencia o íntimas no consiste por parte del espectador en un laborioso análisis, sino que más bien lo que tendría que hacer el espectador es abandonar todas las realidades preconcebidas, como ella lo menciona. Depende de una actitud de receptividad inocente que permite la percepción y la experiencia de una realidad nueva. Una vez que esa realidad ha sido percibida y experimentada, debemos deducir su lógica solo si uno lo desea, ¿no? Entonces, es así como la limitación del cuerpo de apropiación para Deren no radica ni en la ignorancia ni en la capacidad de análisis que pueda tener un espectador, sino en lo que ella llama receptividad inocente. Para lograr que tal receptividad se volviera inocente, habría que vencer el individualismo, que lo que hace este individualismo, según ella, es producir una negación al momento de intentar reconocer la intención que tiene el artista en su propia obra y con esto al significado que brinda cada elemento. Por ello, un cuerpo de apropiación no puede pensar lo que quiera a la hora de apreciar una obra de arte. Ella lo menciona. Una obra de arte es algo intencionado y por ello hay que pensar en cómo construirla, limitarla y hacer que signifique lo que queramos, de modo que nadie la interprete a su gusto. La manera de limitar una imagen es hacerlo a través de la posición que ocupa en un contexto. Así como, bueno, el cuerpo de apropiación, de cierta forma, lo que debe hacer es apreciar, teniendo en cuenta el carácter de unidad que tiene la obra de arte, es decir, no puede sacar un elemento aislado de la obra cinematográfica. Y con la llamada de receptividad inocente, lo que le permitirá al cuerpo es poseer una experiencia nueva. Esta experiencia, según Deren, es el crecimiento de viajar a otra mente y conocerla. Cabe añadir que esta experiencia tiene la capacidad de ser educativa en la medida en que el cuerpo de apropiación experimente algo y de ello resulte cambiado. Deren menciona, para finalizar, bueno, todavía no, pero ya casi, el arte es el único medio educativo, cambia al organismo que lo experimenta, no añade ni quita nada, sino que se dirige a producir un cambio cualitativo en el organismo. Y bueno, a manera de conclusión, y recapitulando, habrá que decir que el cuerpo de creación que aparece en Maya Deren será la figura del cineasta amateur, que hace uso de todo su cuerpo para lograr su trabajo creativo y artístico. El cuerpo de representación será para ella, en el caso de la cinedanza, el bailarín que forma parte del todo que constituye la obra cinematográfica y que de alguna forma permite relacionar dos lugares que en principio no estaban unidos, ¿no? Y finalmente el cuerpo de apropiación es el espectador dereniano, aquel que deja sus prejuicios para intentar ahondar en la totalidad de la obra, así como el universo que esta implica. Y bueno, con esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.